Hola, mi nombre es Adrián Gamero Medina y voy a explicar el wrapper para la asignatura de extracción de datos masivos de Internet. En primer lugar, podemos ver en la parte superior izquierda el fichero main que va a ejecutar otros dos ficheros creados. Uno, en primer lugar, para el aprendizaje de las cadenas mínimas que debemos extraer, que debemos conocer para extraer la información de una serie de ficheros HTML, es decir, proceso de entrenamiento, y por otro lado un fichero que es el que se encarga de, una vez conociendo esas cadenas mínimas, extraer la información de los ficheros HTML en sí. Los ficheros HTML tendrán la estructura, como vemos aquí abajo, de tener un país entre las etiquetas B y un código respecto a su país entre etiquetas I. Esto puede ser modificado, como veremos a continuación, y tener distintas combinaciones. Para ello, para el método de entrenamiento, en primer lugar, lo que haremos es sustituir cada país por un patrón de 4A mayúsculas y cada código de país por un patrón de 4B mayúsculas. Una vez esto, también para realizar varias pruebas, ya que no solamente se entrena con un fichero, introduciremos otro patrón, por ejemplo, cambiando la etiqueta B del primer país por, por la etiqueta I, como en este caso es la que usan los códigos de cada país. Otro cambio también es poder tener mensajes auxiliares entre medio de la información del país y de su código. Aquí vemos el ejemplo de un mensaje auxiliar entre medio. Tras hacer entrenamiento con varios ficheros así distintos, no todos con las mismas características, y pasar y obtener esas cadenas mínimas y pasarle HTML para su extracción de datos, vemos aquí el resultado. En primer lugar, después del entrenamiento, obtenemos la H, la L, la R y la T. En este caso, la H obtiene la etiqueta de body completa. Esta es la cadena mínima que encuentra para H, que sería justo esta de aquí delante. Luego, para las L, encuentra la etiqueta completa de B, que es la cadena mínima de 3 posiciones. La cadena mínima que incluye la etiqueta de I de HTML más un espacio y la etiqueta que contiene la etiqueta de I, que es la cadena mínima de 3 posiciones, también para la L. Por otro caso, para la R, para el final después del patrón, la cadena mínima es la etiqueta final de B completa, la etiqueta final de I más el símbolo de menor y símbolo de menor slash I mayúscula. Son las tres cadenas mínimas que encuentro diferentes que sirve para extraer datos. Y por último, como cierre que engloba la información, T encuentra la cadena mínima de menor slash B o mayúscula, que en este caso corresponde con estos datos de aquí de final de body. Como vemos, una vez ya obtenemos esto y se guarda en un fichero, el siguiente programa, que era el de grapper.agm.py, ejecuta conociendo las cadenas mínimas donde se encuentra la información, tanto la H, la L, la R y la T, y con los HTML de entrada obtiene sus datos correctamente, como vemos aquí los países Brasil, China, Chile, como podemos ver con sus códigos respectivamente, y muestra que ha finalizado. Una de las cosas más importantes es, por ejemplo, en el primero, en el de aprendizaje, el método de build HLRT, que es el que halla las cadenas mínimas para la L y para la R en primer caso en este código, y para la H y la T posteriormente en la siguiente diapositiva. Lo que se realiza es por cada patrón, patrón es una lista con los patrones que tenemos en el texto. En este caso es las 4A mayúsculas y las 4B mayúsculas. En el primer caso coge las 4A mayúsculas y lo que hace es buscarlo en todo el texto con la función de la expresión regular finditer. Busca en todo el texto donde existen y comprueba tanto por delante, eso es la posición inicial, como por detrás, en la posición final. Va comprobando si esa cadena mínima es única en el texto acompañado del patrón. En caso de que no sea esto para la parte delantera y esto para la parte trasera, si no es única, sigue aumentando la posición inicial a 2, a 3, así hasta que encuentre que solamente existe esa cadena acompañando al patrón de 4A mayúscula en este caso o posteriormente a las 4B mayúsculas. Una vez los encuentra, los añade tanto para L como para R
los patrones que haya obtenido mínimo, de la cadena mínima que haya encontrado. Por otro lado, una vez que ya sabemos L y R, buscamos para la cabecera, en plan la parte que engloba por delante y por detrás a toda la información, H y T, buscando el primer elemento que aparece del patrón en el texto junto a su cadena mínima anterior y el patrón que aparece último en el HTML con su cadena posterior. A partir de esas dos posiciones, tanto para el H y la T, que es la del final, repetimos el mismo proceso de buscar posición a posición una en cadena mínima, si le indicamos si es start o end, que es otro subprograma, y buscamos si la primera posición coincide en otro lugar del texto, sí, seguimos buscando otra posición, dos posiciones coinciden en otro lugar del texto, también sigue buscando, hasta que encuentra una que es única para englobar el inicio y el fin de esa información, de esa cadena mínima en el texto, y es decir, engloba toda la información y guardamos esa H y esa T. Una vez tenemos esos valores, directamente lo almacenamos en un fichero de texto que se nombra cadena mínima.txt, que será reescrito en caso de que exista. Y se pasará al entrenamiento, mostrará que entrenamiento completado del graph y se pasará a la fase de extracción de información, que es este siguiente programa, donde se obtienen los valores de HL, R y T de cadena mínima.txt, como hemos almacenado en el programa anterior, y en una lista de archivos, que son todos los HTML que queremos extraer la información, recorremos con un for cada uno de ellos, extrayendo su información e imprimiendo los datos para que se vea en pantalla, como hemos visto en la foto anterior en este caso. Una revisión crítica del graph, pues como vemos aquí, el graph comienza a fallar cuando no tenemos poco fichero de entrenamiento. Es decir, si son todos muy, aunque tengamos muchos, si son todos muy parecidos y luego los HTML de entrada son distintos, dará problemas. O, por ejemplo, si tenemos muy poco de entrenamiento y son similares también, nos dará problemas ya que puede que un HTML no capte justo la información que necesitamos porque tenga un formato distinto. Por lo tanto, es bueno entrenarlo con muchos formatos diferentes y así tener una mayor capacidad de extracción. Otro motivo también por el que fallaría es que si el archivo HTML tiene una etiqueta dentro de la cadena mínima que conocen estos grapes como cabecera, entre cabecera y final, o entre cadena mínima anterior y posterior del patrón que estamos buscando, es decir, si el patrón incorpora, como en este caso aquí, TR en Japón, nos va a sacar Japón junto con la etiqueta que tiene dentro del patrón que tenemos nosotros como cadena mínima. No lo omite, pero aún así sigue sacando la información de Japón. Y bueno, respecto a lo último, el tiempo de desarrollo, he empleado un tiempo de desarrollo de unas 22-25 horas aproximadamente. Y mi primer problema principal fue en el concepto, que en primer lugar no conseguía captarlo completamente en lo que debía desarrollar y fue complicado poder desarrollarlo hasta que no tuve una idea más clara. Y otro problema fue la hora de obtener las cadenas mínimas. El programa que hemos visto anteriormente, el Build HLRT, que al principio no conseguía que funcionase bien y hasta que no solucioné esa parte no he podido avanzar, aunque todo lo demás ya sí ha sido más rápido.